Buenas tardes, hermanos. Estamos ya en la parte número 4. Van a ser eh, todavía varias sesiones. Y habíamos hablado acerca de la reconciliación del cuerpo de Cristo, de Dios con la humanidad. Y vamos a comenzar a tratar con las promesas que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia, y también a cómo tomar posesión de todas esas promesas que Dios nos regaló, porque es un regalo, en Cristo Jesús. Y quiero comenzar leyéndoles una escritura acerca que está en Jeremías 10:23. Acuérdense que la iglesia tiene que aprender a caminar en esta gracia. Estamos acostumbrados al desempeño, a trabajar bajo la ley, pero tenemos que aprender también a dejar de caminar en un camino que nunca fue diseñado para el cuerpo de Cristo. El desempeño, el merecer, el tratar de obtener las cosas por nuestro propio esfuerzo en el nuevo pacto no es algo que Dios nos requiera. En el nuevo pacto Jesús ganó para nosotros todo en la cruz y hay que aprender no a desempeñar para merecer, sino a creer y recibir lo que Él hizo por nosotros. Y es un reto porque es algo nuevo. De hecho, para muchas personas es el aprender estas cosas, es decir, es que estoy aprendiendo la Biblia de nuevo. Bueno, si eso se requiere, sí. Pero yo los insto a que pongan toda el enfoque y aprendamos juntos a hacer estas cosas, porque obviamente la iglesia ha estado caminando bajo la ley y bajo las exigencias de muchas personas y no ha llevado absolutamente a nada. Pero gracias a Dios por la libertad que en Cristo Jesús tenemos y por la forma en la que el nuevo pacto nos instruye a caminar de la mano con el Espíritu Santo. Y primero que todo quiero que vayamos a un texto que nos habla acerca de esto y está en el Antiguo Testamento, está en Jeremías capítulo 10, versículo 23, dice: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. No es tu camino el que hace a Dios moverse a tu favor, sino el camino de Jesús. No es el hombre señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces tenemos, hermanos, que fijarnos muy bien cómo es que nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestro alrededor, manifiesta. Y yo les aseguro que no es bajo tu propio mérito ni bajo tu propio desempeño, porque eso describe totalmente la ley del antiguo pacto. Ahora, Pablo nos habla acerca de un evangelio de la gracia. Las buenas nuevas que fueron dadas y traídas por Jesús nos hablan de un nuevo evangelio, así lo dice él, las buenas nuevas de la gracia. Leamos, dice en Hechos 20:24, dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio o de las buenas nuevas de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no se merece, es un regalo. De hecho, hay una definición ahí que la hizo un hermano a quien yo sigo mucho por esa sabiduría que tiene del Señor. Él la describe en inglés y dice que es el deseo abrumador de parte de Dios, la gracia. Es el deseo abrumador de parte de Dios de tratar con nosotros como si el pecado nunca hubiera sucedido. Me gusta mucho
la forma en la que le explica, porque es precisamente ese Padre, ese Dios que tenemos, que desde el principio ha buscado reconciliarnos consigo mismo, no separarnos, no oprimirnos, no castigarnos en la forma de que si nos equivocamos quedamos totalmente descalificados. Yo no sé en el Dios que tú crees, pero el Dios que la Biblia describe es un Dios de amor. No es amor, Él no se define como amor, sino que Él es amor. No es una definición, es lo que quiero decir. El amor que Dios describe no es una definición, Él es el amor. Entonces, después de ver este versículo, quiero llevarlos a uno que está descrito en el capítulo 6 para reforzar aún más de Juan, para reforzar aún más. Yo sé que esta letra está un poco más chiquita y yo se los voy a leer, y tengo un paralelo, una Biblia paralela de la Reina Valera, y en el lado derecho tengo la nueva, The New Living Translation. Se los voy a traducir, pero quiero que vean ustedes el énfasis que hace Jesús cuando le hacen esta pregunta en Juan 6, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para hacer esas obras de Dios? Y la respuesta de Jesús es algo sorprendente, porque dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, esta es la obra, una, de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No en que cumplas todos los mandamientos y que por medio de los mandamientos puedes finalmente hacer las obras de Dios. No dice eso, dice que creas en el que Él ha enviado. Y paralelamente en la Biblia New Living Translation, en el versículo 28, se los voy a traducir, dice, ellos le dijeron, nosotros queremos desarrollar o hacer las obras de Dios también. ¿Qué necesitamos hacer? Y Jesús les respondió, esta es la única obra que Dios requiere de ustedes, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces, obviamente, hermanos, estamos viendo aquí un cambio que no estábamos acostumbrados. Que estábamos acostumbrados a que cuando nosotros no veíamos algo en nuestra vida, siempre nos preguntábamos, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿O cuántas veces tengo que hablar la palabra? ¿O qué obras tengo que hacer? ¿Tengo que orar? ¿Tengo que ayunar? Que no son cosas equivocadas, pero la razón por la cual las hacemos sí está equivocada. Porque estamos nosotros queriendo por medio de una mecánica a acercarnos a Dios en lugar de acercarnos, lo voy a decir así, al mecánico mismo. O sea, ¿cómo vamos nosotros a poder mover a Dios a misericordia si en el cuerpo de pecado que aún tenemos no hay nada bueno? Hermanos, tenemos que seguir exclusivamente y caminar exclusivamente bajo la forma en la que Dios nos dice que hagamos las cosas. Esto es muy importante. Las obras que Jesús hizo fueron obras que quedaron totalmente finalizadas. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice lo siguiente, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ya fue hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, que la justificación es un evento por medio del cual Dios declara la humanidad libre de pecado y aceptable a Él. Esa es la justificación. Bueno, por Él fuimos hechos justificación, por Él fuimos hechos santificación y redención. Entonces hay cosas que Dios ya hizo para nosotros que quedaron totalmente finalizadas, hermanos. Y les voy a dar unos ejemplos y más adelante en las siguientes sesiones vamos a describir algunas de ellas. Pero, por ejemplo, una de las obras que quedó totalmente finalizada, que Jesús dijo, consumado es, quedó totalmente
finalizado, no hay nada más que añadirle, y a veces nos portamos como con nuestras obras, hermanos, con nuestra forma de hacer las cosas y decir, ¿qué más tengo yo que hacer? Es como decirle a Dios, la obra que tú hiciste a través de Jesús en la cruz no es suficiente. Y eso no es correcto, hermanos, pero como cristianos hemos estado caminando en un camino que no describe el nuevo pacto. Así que vamos a aprender a caminar en el nuevo. La obra finalizada de salvación ya fue terminada por Dios en la cruz. Nosotros recibimos esa salvación invocando el nombre del Señor y diciendo, Señor, gracias por salvarme, te recibo hoy como mi Salvador. Y la Biblia dice que en ese momento que nosotros por fe tomamos la gracia de Dios, quedamos salvos, somos salvos. No lo vemos la salvación, no podemos describirla, no podemos decir, sí, mira, aquí está descrito, por lo cual yo soy salvo. No, no es tangible. Sin embargo, sabemos que somos salvos porque la palabra dice que si invocamos o creemos en el nombre del Señor, seremos salvos. Bueno, en la misma cruz, en el mismo día, en el mismo tiempo, no solamente la salvación fue ganada y finalizada por nosotros, sino que también la sanidad fue finalizada, la liberación de cualquier tipo de atadura que tú tengas quedó finalizada en la cruz, la justificación de la cual hablábamos, la redención, el rescate que Dios pagó por nosotros quedó totalmente finalizado. La bendición que recibimos de Dios por medio de Abraham y la espiritual por medio de Jesús quedó completamente finalizado. El juicio que nos correspondía a nosotros quedó totalmente finalizado también. Vamos a explicar estas cosas un poquito más adelante, pero en Jesús Él nos reconcilió. Ya lo vimos en la sesión pasada, 2 Corintios 5:18, donde Dios nos dice que Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Y a través de Él, hermanos, aquí quiero que comiencen a poner atención, porque Dios comienza a hablarnos todas las demás cosas que también recibimos a través de Él, de Jesús, de la cruz, y no solamente la salvación, que la recibimos por fe. Ya describimos que la sanidad, la liberación, todas esas cosas también están descritas. De hecho, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, no presente, tiempo pasado. Cada vez que tú lo leas, lo vas a leer en tiempo pasado. Ya sucedió hace 2000 años en la cruz. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ya tenemos toda bendición espiritual. Entonces ya es algo finalizado, algo que en la cruz también por fe lo tomamos y es nuestro, hermanos. Tenemos que aprender a caminar en eso. Ahora, también existe como respaldo. Les voy a dar otro versículo que está en Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó, está hablando de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, gracias a Dios por la salvación, porque para mí es el regalo más grande que existe. Pero dice que juntamente con esa salvación tan grande, nos dio junto con Él, con Jesús, y con esa salvación, todas las demás cosas, todas las demás promesas. Efesios es una carta preciosa que habla a la iglesia, y yo quiero que tú la leas y te fijes cómo todos los primeros capítulos hablan en tiempo pasado de todas las cosas que ya recibimos en Cristo Jesús y que tenemos que pedir un espíritu de revelación y de conocimiento en Dios para poder entender. Dice, abre los ojos de mi entendimiento, Padre. Pablo ora para que nosotros oremos en esa forma.
Un versículo más está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la deidad, todas las cosas, dice, todas las cosas, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Tenemos que conocerlo para poder disfrutar de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes, compañeros de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de los deseos, de las concupiscencias. Pero yo quiero que tú pongas tus ojos en cómo Dios nos dice que por medio de esas promesas nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande, hermanos! Y tenemos que poner atención, porque Dios es el que nos hace participantes de su naturaleza divina, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque a Jesús le costó a gran precio. Y lo menos que puedo hacer es reconocer la obra de Jesús, lo que sufrió en la cruz y decir, Señor, yo sé que no lo merezco, pero tú me lo diste, tú lo ganaste y por lo tanto honro esa obra que tú hiciste en la cruz. ¿Me entienden, hermanos? Bien, ahora, ¿cómo recibir esas cosas? Bueno, ya vimos en Juan 1:17 que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia es Jesucristo. La gracia la creó Dios para nosotros y nos dio todas las cosas y nos las presentó en la cruz para que nosotros aprendiéramos a recibir por medio de Jesucristo, del único capaz de poder caminar perfectamente en la tierra y de ir y tomar ese regalo para nosotros y decir gracias, Señor. Pero la palabra nos dice cómo lo hagamos y nos dice que nosotros recibimos la gracia, sí, pero la recibimos por medio de la fe. Así que es por medio de la fe, no de mis obras primero, sino de la fe que Dios nos dio también, que nosotros tomamos de la gracia de Dios. La gracia creó, la fe toma. Y para eso tenemos que ir a la gracia de Dios que está en su palabra, que nos dio Dios por gracia, bueno, para poderlo tomar. Eso va a ser la siguiente sesión. Pero les voy a respaldar eso. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Y la palabra salvos no es nada más la salvación como entrada al cielo, también es la sanidad, es el incremento, es el rescate, la liberación, todas esas cosas están incluidas en esa palabra salvos, ¿verdad? Que están descritas básicamente con dos palabras, soteria y sozo, en el Nuevo Testamento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y por causa de eso es que nosotros ahora reaccionamos haciendo obras por causa de lo que creemos, no para salvación, sino por causa de la salvación obramos. Ahora, otro versículo está en Romanos 4:13. Les voy a leer dos versículos aquí que también respaldan eso. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. La palabra ahí se traduce también como cosmos, heredero del cosmos. Somos, hermanos. Qué tremendas promesas nos dio Dios. Pero no por la ley fue dada a Abraham esta promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por las obras, no por el desempeño, sino por el creer por fe la gracia que Dios nos dio. Y nos los dice en el 16, porque dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia.
a fin de que la promesa de que somos herederos del cosmos sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y si tú te vas a Gálatas 3:29, te vas a dar cuenta de que si estás en Cristo Jesús, eres linaje de Abraham y por lo tanto en Cristo heredero según la promesa. Bien, ahora les voy a dar un versículo más que nos respalda, que es por esta gracia en la cual vivimos en el Nuevo Testamento, es por fe, y está en los versículos 1 y 2 de Romanos 5, dice justificados, ya estamos justificados, pues por la fe, la tomamos la justificación por fe, en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él es la causa de la que nosotros podemos tener la certeza de que estamos en paz con Dios. Dice en el 2, por quien también, o sea, no solamente tenemos por la fe, tomamos la gracia que es la salvación, la justificación, sino dice que también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces es por fe para poder tomar de la gracia de Dios que está en la palabra. Y la voluntad de Dios es su palabra, hermanos. No lo que nosotros queramos pedirle a Dios que se nos ocurra. La voluntad de Dios es su palabra. Si está escrito, fue creado por Dios, por lo tanto yo puedo tomar por fe todo aquello que nos fue concedido en la cruz. Bien, ahora, quiero finalizar ya esta sesión reforzando un poquito más el que ustedes entiendan que es necesario aprender a caminar en la gracia de Dios y dejar a un lado la ley. Seguimos teniendo los códigos de conducta en nosotros y sabemos que es correcto, pero yo ya no voy a caminar por mi esfuerzo ni desempeño, sino voy a caminar en el esfuerzo y desempeño de Jesús que hizo en la cruz por mí. Y a mí me corresponde creer todo lo que está en la cruz. Y eso es lo difícil para muchos cristianos. No pueden entender que Dios nos dio por gracia todas estas promesas y que fue sobre Jesucristo en quien se descargó la ira de Dios, el castigo nuestro por nuestras rebeliones, fue herido, molido por nuestros pecados, el castigo que a nosotros nos correspondía fue sobre Él, pero por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. Entonces tenemos que aprender en humildad a recibir lo que Él hizo por nosotros. Ahora, en Gálatas 5:4 les respaldo me quedan 2 versículos y con esto termino. En Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Tú te justificas por la ley, te desligas de Cristo. De la gracia has caído. La gracia ya no puede tener efecto para tu vida. Si tú te quieres justificar por tus obras, la gracia queda totalmente sin efecto para ti. De hecho, la palabra desligasteis también está descrita con la palabra frustras la gracia de Dios. Cuando tú te tratas de justificar por la ley, frustras aquella gracia, aquel regalo que se te concedió. Y si tú no quieres recibir lo que Él ganó para ti, te está dando gratis, y tomarlo por fe, tienes que vivir por tu desempeño. Y por tu desempeño nunca vas a poder ser salvo, nunca vas a poder ser sano, nunca vas a poder ser liberado de adicciones o de cualquier atadura, nunca puedes disfrutar de todas aquellas promesas que te fueron concedidas libremente a ti, pero que tuvieron un precio muy alto en Jesús. Y en Gálatas 2:20, que también se los quiero leer, también nos vuelve a respaldar lo mismo que les acabo de decir.
Dice con Cristo, 2:21, no 2:20. Dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y es aquí, me equivoqué en el 5:4, en el 5:4 cuando dice, no os de Cristo te desligasteis, quiere decir que quedó sin efecto Cristo para ti. Hago esa corrección, porque es correcto. Cuando la palabra habla de desligarse, quiere decir que Cristo queda sin efecto para nosotros. Ya no puede tener un efecto a nuestro favor. Ya no podemos nosotros esperar recibir una promesa de parte de Dios en Cristo Jesús, porque por la ley nos justificamos, Cristo queda sin efecto para nosotros. Y en Gálatas 2:21 es donde dice, no frustro la gracia de Dios, o no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y creo que ha quedado totalmente respaldado esto que les digo, hermanos. Necesitamos aprender a someternos a la palabra de Dios, a hacer las correcciones que necesitamos hacer como líderes, que son los que enseñamos a congregaciones. Somos responsables delante de Dios de estar enseñando cosas que vamos a tener que dar cuenta al respecto. Así que yo cuando supe estas cosas, hice la corrección necesaria y bueno, tuve que corregir delante de la congregación o delante de aquellos que yo les había explicado otras cosas. Lo tenemos que hacer, pero no se trata de ustedes, líderes, se trata de Jesús. Y si todos nosotros tenemos un poquito de humildad, tenemos que reconocer que cuando nos equivoquemos, tenemos que hacer la corrección públicamente delante de la congregación y decir, lo siento, me equivoqué, pero ahora hago una nueva corrección y vamos a caminar en esta forma de aquí en adelante. No tiene nada de malo, de hecho es de honorable reconocer que ninguno de nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Y obviamente en muchas cosas nos podemos equivocar. Bueno, más tarde o mañana les doy la siguiente sesión, que es ya cómo tomar directamente posesión de cada una de las promesas, y lo vamos a comenzar a explicar. Así que nos vemos el día de mañana. Dios los bendice, hermanos, y Cristo es el Señor. Amén.